Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos vean, que nos escuchen. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Prinside Podcast. Como todas las semanas, estamos aquí felices, ansiosos de empezar esta nueva conversación. Pero antes de decirles a quién tenemos hoy, que tenemos dos invitados. Este es un capítulo especial porque generalmente tenemos uno, pero hoy hemos abierto las puertas de este podcast a dos invitados, súper invitados. Pero antes vamos a saludar desde el otro lado del mundo a Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? Hola Maggi, muy bien, aquí con 35 grados de calor en Madrid, pero bien, muy contento porque hoy día vamos a hablar de un tema que está en boga, no solamente de moda, sino que es de los principales temas que competen a las empresas y organizaciones. Estamos hablando de la reputación, de la gestión de la reputación. De hecho, cada estudio que sale, que hacen siempre la reputación, está entre las principales preocupaciones, ¿no? Entre las grandes empresas, pero no solamente atañe a los grandes, a las medianas, a las pequeñas, a las personas. Y de todo eso vamos a hablar hoy día con dos invitados especiales desde aquí, desde Madrid, que son de una agencia que se llama Influenciar, con M, ¿ah? Influenciar. Después vamos a preguntar por qué la Influenciar, que es una agencia de reputación boutique también, y que está especializada en la gestión de la comunicación y la reputación B2B y para personas también. Vamos a leer rapidito un poco de la biografía, porque es bastante grande, de Inma Solís y de Marcos Minondo, que son nuestros invitados de hoy. Bueno, Inma, de Inmaculada, si no corríjanme después, es periodista especializada en comunicación y reputación, ha trabajado como DIRCOM, ¿no? Una posición importantísima que luego hablaremos de eso, para grandes empresas como eBay, PayPal, TripAdvisor, entre otras. Además, siempre ha estado al frente de departamentos de comunicación y ha desarrollado mucha experiencia y especialidad en crear estrategias de comunicación para relaciones con los medios, periodistas, grupos de interés y para crear conciencia de marca, con todas las funciones que eso implica como portavocía, ¿no? Todo el tema de generación de contenidos para periodistas, organización de eventos, ruedas de prensa, gestión de crisis de comunicación, básico hoy en día en este entorno tan convulsionado en el que vivimos, plan anual de comunicación, marketing influencers, creación de contenidos, todo lo que le compete a una oficina de comunicación. Y además, contamos también con Marcos Minondo, que son, ellos ambos son socios, ¿no? De Influenciar. Marcos es licenciado en Marketing y Publicidad, tiene más de 30 años dirigiendo, gestionando y poniendo en marcha varios proyectos de comunicación, ¿no? Vinculados a sectores como la tecnología, los medios, el e-commerce, ¿no? La publicidad, interiorismo y otros sectores más. Ha desarrollado negocios también y desde Influenciar ambos se dedican pues a diseñar y ejecutar estrategias integrales de comunicación desde la conceptualización hasta la ejecución integral de proyectos. ¿Todo con qué? Con el objetivo de agregar valor, importantísimo, a sus clientes y llevarlos al posicionamiento y al estatus deseado. Vamos a hablar de ese posicionamiento que siempre es deseado. Bueno, Marcos e Inma, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Prince Podcast. Están en su casa, muchas gracias por su generosidad en venir a este espacio digital. De nada, de nada. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de tener un altavoz, de poder comunicar lo que hacemos y lo que podemos, hasta dónde podemos llegar y lo que hemos hecho, ¿verdad? Efectivamente. Creemos que es muy importante que vaya calando cada vez más lo que es la reputación en las empresas y grandes corporaciones. Como tú bien decías, Augusto, es un tema que está, bueno, está cada vez más de moda o cada vez quizás se le da más importancia, pero yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer para darle esa visibilidad y esa notoriedad que realmente se merece, como la reputación realmente es un intangible tan transversal que afecta a ventas, que afecta a los equipos, que afecta a la atracción de talento, que afecta cómo se hace la comunicación, absolutamente todos los campos y áreas dentro de una empresa. Cada vez es verdad que es más importante, pero yo creo bueno, que para eso estamos aquí, ¿no? Para que quien nos esté escuchando, bueno, pues le quede un poco más en su cabeza, pues esa relevancia que tiene lo que es la reputación desde un punto de vista global, desde todos los aspectos, una reputación corporativa. Muchas gracias por estar aquí. Nos encanta ese currículum, esa experiencia. Yo me he quedado sorprendida y les agradezco mucho el estar aquí. Y bueno, empecemos entonces. Para las personas que nos dedicamos a la comunicación,
Sabemos claramente la importancia y el valor que tiene la reputación. Sin embargo, un reto para los comunicadores es explicarle a los que no se dedican a la comunicación qué tan valioso y por qué, siendo un intangible, ¿no? ¿Por qué es importante la reputación? Y existe una confusión, no solamente entre los estudiantes de comunicación, sino también entre gerentes, CEOs, entre imagen, identidad, imagen y reputación. Entonces empecemos conceptualizando, si así nos lo permiten, ¿qué es reputación exactamente? Bueno, la reputación hay varias formas de poder decir lo que es el significado de reputación. Pero una forma llana, porque a mí me gusta decir las cosas un poco más llanas y más transparentes, nosotros creemos siempre que la reputación es aquello que se queda en la mente inconscientemente de las personas que te interesan, de los stakeholders, ¿vale? Es decir, es cómo te ven, cómo te perciben de una forma inconsciente, a base de mensajes que han ido recibiendo, a base de puntos de contacto, formas de que tú has transmitido, que tu empresa ha transmitido, eso va mellando en la percepción de tu conocimiento de esa empresa. Y eso se va quedando en el inconsciente y a la hora de tomar decisiones, eso es importantísimo. Y las empresas han ido dando cuenta de ello. Me gustaría añadir, Maggi, contestando a la pregunta que habías hecho de esa diferencia, por ejemplo, con una imagen, ¿no? Yo voy andando por la calle, veo una imagen, un cartel publicitario de cualquier empresa. Eso es imagen, evidentemente, de lo que estoy viendo en ese momento. La reputación es mucho más profundo. Yo tengo ese impacto, pero yo veo esta marca, pero todas otras formas de cómo he tenido puntos de contacto con esta empresa, ¿no? Porque haya leído una noticia, un artículo en el periódico, porque haya escuchado a algún familiar o algún amigo mío hablar de alguna experiencia positiva o negativa con esa empresa, o incluso mía propia, porque yo haya llegado a las redes sociales, por ejemplo, de esta empresa. Son todos esos impactos que comentaba Marcos los que van formando esa percepción, porque básicamente es una percepción, es el reconocimiento que cada persona, cada grupo de interés tiene sobre esa empresa. Todo eso es lo que va formando la reputación. Por eso no es algo que se pueda crear en un momento, de un día para otro. La reputación no se crea. Creamos una campaña de comunicación, creamos una campaña de marketing, de publicidad, pero no la reputación. Eso se trabaja desde los diferentes... Voluntaria e involuntariamente también. O sea, no solamente lo que haces proactivamente, sino no proactivamente también estás creando reputación. O sea que... Efectivamente, entonces eso es, la reputación al final son todos los puntos de contacto que tenemos con una empresa, con una organización, con una persona, evidentemente, que va haciendo mella en nuestra cabeza, en nuestra memoria, y es esa visión, esa percepción que tenemos de la empresa. Ok, gracias. Interesante. Estoy tomando nota, porque además, May y yo, además de dedicarnos a la consultoría, también somos docentes. Entonces siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y siempre estamos ahí encontrando insights importantísimos como este que nos están diciendo, ¿no? La reputación está en el campo de las percepciones. Por lo tanto, siempre existe, ¿no? Como dice Marcos, voluntaria o involuntariamente. Pero de un tiempo a esta parte, ¿no? De un tiempo a esta parte, las empresas se han dado cuenta que no pueden vivir sin gestionarla. Entonces, ¿cuándo se convierte en un elemento tan crítico y por qué es un intangible de esta importancia en las empresas de hoy en día? Hombre, básicamente el mercado se va madurando. El mercado constantemente tiene cada vez más competidores. Tanto el mercado tiene competidores como también los consumidores tienen cada vez más experiencia. Y a la hora de tomar una decisión, ya sea de compra o ya sea de buscar un trabajo y ir a esa empresa, o ya sea de cualquier relación que tenga una empresa con un humano, ¿vale? Toma decisiones ese humano. Y ese humano ya no es con una acción-reacción, como quizás antiguamente eran cohibidos por esa publicidad o cohibidos por cualquier acción voluntaria. Ahora ya las tomas de decisiones se toman mucho más conscientes. Y esa conciencia está también en la involuntariedad o está en el inconsciente. ¿Vale? Entonces, por eso la reputación ha tomado cada vez más valor. Y no solo la reputación, todos los intangibles que hablábamos antes, ¿no?
¿vale? Cómo un líder un líder de una empresa actúa, se comporta, cómo cualquier dato económico refleja o transmite positividad o negatividad, cómo se comporta socialmente una empresa. O sea, todas esas cosas son intangibles que se van haciendo mella en esa voluntariedad o no voluntariedad de cualquier consumidor. Es decir, volviendo a tu pregunta, los intangibles barra reputación están tomando muchísimo notoriedad porque cada vez hay mucha más competencia. Dejándolo muy fácil, hay cada vez más competencia, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y por completar tu respuesta, yo diría también que las empresas o los líderes de las empresas se están dando cuenta de que la reputación al final eh, aporta un valor en que si tú tienes una buena reputación, eso redunda en que tus ventas van a ir mejor. Claro, Si tú tienes una buena claro. reputación, vas a atraer talento. Si tú tienes una buena reputación, te van a llamar los periodistas o determinados medios para hacerte una entrevista, para que escribas un artículo de opinión porque te consideran Fidelidad, un también, referente. mucha fidelidad en todos los Consigues aspectos. mayor fidelidad. Entonces, al final, bueno, pues la reputación, como decíamos al principio, es ese intangible transversal que afecta a absolutamente todos los departamentos de una empresa. Hablaban ustedes del valor diferencial, ¿no? Y hoy en día, en esta época de inmediatez, donde las redes sociales, internet, todo pasa muy rápido, incluso antes las crisis se cocinaban muy, muy a fuego lento y hoy en día se pueden desatar de un minuto a otro, ¿no? Y ustedes consideran que eso también ha sido un paso importante para que las empresas, la dirección de las empresas tome conciencia de que es importante gestionar este intangible de la reputación, porque claro, antes se fijaban mucho en algo tangible, ¿no? Mi logo, mi eslogan, mi publicidad, porque finalmente es algo que te llevas. Pero ¿ustedes consideran que ese es un punto importante? Por supuesto que lo es. De cara, por ejemplo, a una crisis, como tú has puesto el ejemplo, una empresa que tiene una buena reputación puede afectarle una crisis, pero te digo que si esa empresa tiene una buena reputación, es capaz de solventar la crisis y que al final se convierta en una anécdota, ¿vale? Para sus anales. Una empresa que no tiene una buena reputación y le salpica o le afecta una crisis, lo tiene más complicado para recuperar un poco la visibilidad que tenía en el mercado o su posicionamiento. Y no solamente que no tenga una buena reputación, sino que esa reputación no sea sólida. Que esa es la gran diferencia. Puedes tener una reputación que crees que es buena, pero no es sólida. Se puede caer por cualquier lado. Y ese es el problema de las crisis que existen, ¿no? Ahora las crisis saltan con una chispa muy pequeñita y además se esparcen muchísimo más rápido. Porque las redes sociales y todo esto ha hecho que las crisis, por muy pequeña que sea, se magnifiquen y haya muchísimos más altavoces, ¿vale? Entonces, eso hace que la reputación sea cada vez más core, más estratégicamente interesante para las empresas, para que sirva de escudo ante cualquier impacto de una crisis. Si fuese la reputación lo considerásemos un escudo antimisiles, ¿no? Y un misil sea una crisis, ¿no? Pues cuanto más sólido sea ese escudo, la reputación, cuanto más sólida y bien estructurada y con el tiempo desarrollada sea, pues esas pequeñas crisis o esas, por muy grande que sea ese misil, pues no penetrará, ¿no? El impacto Claro. es Sí, y importante, ¿no? lo que dicen, ¿no? Vivimos en la economía de la reputación y todos esos resultados, ¿no? Clientes fidelizados, mejor talento, mejor fidelidad, ¿no? Mejores inversores, el interés de los medios, otros stakeholders, efectivamente, todo eso es resultado de la gestión de una buena reputación. Y no solamente de la parte consciente, voluntaria, sino también ya de la parte proactiva. Y de eso justamente queremos preguntarles, porque hemos estado revisando su sitio web, ¿no? Que es influenciar.com, para los que están interesados en conocer más sobre la agencia de nuestros invitados. Influenciar con M, ya después les preguntamos por qué se da Sí, con sí. M, ¿ya? Yo tengo una idea, pero vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿cómo han desarrollado ustedes a lo largo de toda la experiencia que tienen, porque tienen años, ¿no? Y vamos a decirlo, acá, todos los que estamos acá venimos de una comunicación mucho más, menos digital, ¿no? Una comunicación analógica, ¿no? Acá no hay que avergonzarnos que alguna vez habremos usado un fax, ¿no? Entonces, en todos esos años, ¿cómo están gestionando hoy en día? ¿Han desarrollado algún modelo, alguna metodología para la gestión de la reputación de sus clientes?
Sí, sí, hombre, claro, ¿no? Todo lo tenemos estructurado bajo una metodología bien pensada, bien asumida y bien conceptualizada, con diferentes agentes que han ido creando a lo largo de muchos años diferentes formas de medirla, de intentar sacar datos de cada ello, ¿no? Esta metodología está bien pensada y básicamente, por no profundizar, porque podríamos estar hablando largo y tendido, pero como la reputación se puede considerar que se toma en cuenta bajo 6 valores cruciales, que son los más importantes. Uno de ellos es el talento, otro de ellos son los datos económicos, otro de ellos es la sostenibilidad y el comportamiento gubernamental, otro de ellos es ¿qué más? La internacionalización. Bueno, son seis valores que se tienen en cuenta, ¿vale? Y con esos se trabaja un plan de acción en el cual, en función de a qué stakeholders se van dirigidos, estratégicamente cada empresa puede seleccionar los que más considera, y con los valores también estratégicamente seleccionados, pues se hace un plan estratégico para mejorar, construir esa reputación hacia estos stakeholders con los valores considerables, a través de varios pasos y de varios procedimientos y todo. Pero hay que recordar que la reputación no es acción-reacción. La reputación no se construye en un mes, 2 meses, en una campaña. Es una constancia en todas las empresas. Con lo cual, este plan tiene que estar constantemente desarrollándose, tiene que ser vivo, tiene que estar constantemente en evolución y en desarrollo, ¿no? Y se intenta siempre hacer una foto al principio de cómo está la reputación, se hace un estudio de cómo está reconocida, y luego, al cabo de un cierto tiempo, se va haciendo diferentes fotos para ir evolucionando este plan, ¿no? Más o menos esta estructura, no quiero aburrir muchísimo más ni con tecnicismos y nada, pero básicamente está bien constatada y bien solidificada el procedimiento que desarrollamos. Me gusta mucho estos 6 pasos porque creo que es bien metodológico, ¿no? Así que lo voy a buscar para compartírselo a mis alumnos de comunicación. Ahora, dentro de esa metodología, ¿ustedes consideran la narrativa corporativa, o sea, el storytelling? Las empresas se preocupan mucho por el tema del storytelling y contratan y gastan mucho en su presupuesto en especialistas, pero ¿qué conexión hay entre el storytelling de una compañía, sus valores, su propósito, con la gestión de la reputación como tal? Muchísima Es relación. crucial, eso es Realmente el primer paso, sí. claro, es una de las primeras, de la primera parte de la fase de indagación que nosotros solemos hacer, ¿no? Vemos cuál es esa misión, visión y valores que tiene una empresa. Si no la tiene, porque nos hemos encontrado con algún caso que no lo tuviese, les Claramente. ayudamos a crear esos valores, porque es el punto de partida, Maggi, de cualquier empresa que quiera empezar a trabajar su reputación, ¿no? En tener muy claro cuál es esa visión, esa misión y los valores que va a compartir y que son los que son su core en todas las acciones que hace. Entonces, lo que decía, pues efectivamente es el punto de partida. Y luego, crear ese storytelling que decías gusta mucho, sobre todo a lo mejor con el stakeholder con el que yo trabajo más, que son los medios de comunicación, los periodistas. Bueno, pues contarles esa historia, ¿no? El hecho de cómo esa empresa a lo mejor se ha creado, cómo se ha empezado con sus cimientos, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creando diferentes líneas de negocio. Bueno, pues todo eso hay unas personas detrás que lo han ido haciendo, lo han ido gestando, y esa información siempre pues contada de una forma narrativa bonita, como tú bien dices, pues siempre es muy interesante para crear contenido que sea noticiable de cara a los medios de comunicación, con lo cual ese storytelling es una palanca muy importante en todas las gestiones de reputación corporativa que nosotros trabajamos. Sí. Sí, el storytelling en base al propósito, los valores de la empresa, se construye, se desarrolla, se perfecciona para que absolutamente todos los puntos de contacto hacia el exterior estén transmitiendo lo mismo, claro. Para que haya coherencia, ¿no? Eso Coherencia, ayuda claro. a La humanizar coherencia. la marca y a generar este engagement que todas las Efectivamente. marcas desean, ¿no? Que es como el santo grial de la necesidad de las marcas. Ujú. Efectivamente, efectivamente. Sí, May, esta necesidad que ha hecho que el propósito, creo que es una de las palabras más mencionadas en los últimos años en el mundo de la comunicación, y ahora con la irrupción omnipresente de la inteligencia artificial generativa. A ver, tú puedes poner un poco de información de una empresa y apretar unos cuantos comandos y te va a salir un propósito muy bonito. O sea,
y con un storytelling, una narrativa interesante y lo peor de todo, o no lo peor de todo, muy verosímil. Entonces, pero de repente se comienzan a llegar a llenar de cosas similares o de lugares comunes los propósitos y eso al final no cala en el stakeholder. Entonces, Ima, tú estabas hablando justamente del tema de propósito y de cómo gestionas la relación o cómo llevas la narrativa de la empresa a los medios. ¿Qué elementos, no? O qué consideraciones debe tener un propósito o una narrativa que incorpore el propósito de una empresa, pero de verdad? O sea, porque, como te digo, con lo que tenemos a la mano, es muy sencillo hacerlo, pero ¿sirve? Pues mira, una de las cosas que yo estoy notando que cada vez demandan más estos medios de comunicación, estos periodistas, es las acciones sociales, ¿vale? Ahora mismo todas las empresas, evidentemente, su último objetivo es vender, ¿vale? Evidentemente, no son ONG, son empresas que ofrecen un servicio, un producto y lo que quieren es vender y mejorar su facturación. Pero de un tiempo a esta parte, no solamente es lo que cuenta, ¿no? Que las empresas vayan fenomenal. A los periodistas les interesa mucho, vale, tú eres una empresa, ya sabemos a qué te dedicas, pero cuéntame qué otras acciones haces por el bien de la sociedad, ¿vale? Por el bien de o por el bien de la economía social. Entonces, habréis oído hablar mucho pues, de los famosos ODS de Naciones Unidas, de ESG, ¿vale? Pues qué acciones llevas a cabo con el ambiente, con gobernanza, con la parte social, con la ciudadanía. Entonces, con la sostenibilidad también, que está muy de moda últimamente, bueno, pues ahora lo que se valora mucho para mejorar esta reputación también, sobre todo en medios de comunicación, es eso, qué acciones haces como empresa, aparte de tu día a día de facturar todo lo que puedas, pero qué haces en bien de la sociedad, ¿no? Como mejoras el medio ambiente, por eso también hemos oído hablar mucho de cómo reduzco la huella de carbono, cómo están también muy de moda los bonos, los créditos de bueno, no recuerdo ahora mismo la palabra, pero hay muchas acciones ahora mismo que las empresas tienen en cuenta para mejorar, ¿no? Su relación con el medio ambiente sin dejar de lado, evidentemente, pues, su negocio de su día a día. Y esto es algo que interesa mucho últimamente. Y eso también es un reto para los comunicadores, ¿no? Porque a veces las empresas invierten grandes cantidades de su presupuesto en temas de responsabilidad social, pero no lo conciben como una acción, como decía hace un rato Marcos, de una estrategia de largo aliento, sino hacen una campaña. Por ejemplo, en diciembre, que todos nos ponemos generosos, hacemos una Ujú, campaña en diciembre. Pero es ujú. una acción aislada que finalmente no impacta directamente dentro de la reputación. ¿Ustedes qué consideran? La responsabilidad social debe ser sostenible y sustentada en el tiempo, ¿no? No, no, por supuesto, claro, claro, pero no solamente con el medio ambiente, sino también con la sociedad que tienes alrededor, con el pueblo donde está tu fábrica, o sea, con muchísimos más acciones sociables. Es la famosa gobernanza, cómo se comportan tus líderes también, cómo son de generosos, porque la reputación se tarda. Hay una frase de Warren Buffett que utilizamos mucho, que se tarda muchísimo tiempo en construir la reputación, años y años y años, pero con un solo gesto en 20 segundos, en un segundo, se puede estropear. Es decir, si ese líder, ¿no?, de opinión, ese responsable de una empresa, hace un pequeño gesto o se le graba, estaba pensando yo ahora algunas anécdotas de algún directivo que se le ha grabado enfadándose con otra persona a un gesto y se rompe una reputación entera de toda la empresa que se ha estado años construyendo. O sea que no solamente es sostenibilidad, o sea, el ESG, ese famoso, que se está convirtiendo mucho más en RSC, ¿no? En una responsabilidad muchísimo más grande que la naturaleza y que todo, sino más bien con los empleados, con el talento, con muchísimas cosas más Conciliación, sociales, conciliación, flexibilidad. eso es. Mm. Entonces, ¿ves? La Claro, reputación está en todos lados, en todos lados. y acciones, ¿no? Y voy a traer a colación una frase que la he leído en, en tus credenciales, ¿no? No solo hay que serlo, sino parecerlo, porque con comunicación sola no hacemos reputación, ¿no? Sí, 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 sí. Y no solamente parecerlo, sino también serlo. Ese es nuestro claim número uno. Lo que decía como es la mujer del César, ¿no? Decía, no solamente hay que serlo, sino parecerlo, pero nosotros le damos la vuelta y decimos, es que antes de serlo, o sea, antes de parecerlo, tienes que serlo. Porque si no, como hablábamos antes en la conversación, se destruye, desaparece, se rompe en muy poco. Nos hemos encontrado con casos de empresas que hacen bien las cosas, pero no las comunican.
Con lo cual ahí hay una realidad, pero no hay una buena reputación, porque al no comunicarlas, la gente no se entera. Y hay otro tipo de empresas que lo que hace es lo contrario. Que comunica. Comunica cosas que no hace. ¿Vale? Claro, Greenwashing. Y lo claro, más peligroso, ¿no? claro, pero realmente no está Los haciendo, dos. no lo está haciendo, con lo cual eso se va a caer por su propio peso. Entonces, el binomio perfecto de la reputación es hacer bien las cosas, que haya una realidad y evidentemente comunicarlas para que todos tus grupos de interés sepan lo que estás haciendo y eso es lo que genera esa reputación, ¿no? Primero la realidad y luego ese reconocimiento o cómo nos están percibiendo. Esta es la fórmula perfecta. Pero es buen punto lo que has dicho, Maggie. Tú puedes tener un magnífico comportamiento, pero si no lo comunicas, no estás creando reputación. La reputación necesita una parte de comunicación. Porque De acuerdo. imagínate que esa empresa que se ha comportado siempre muy bien y todo, nunca lo ha dicho, pero de repente tiene una crisis. Ahora empiezas a comunicar, a intentar solventar esa crisis, pero como no la has solidificado, construido por el camino, ya es tarde para decir que eres el mejor, no sé, en carbono y todo cuando estás teniendo una crisis. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, 100%. O sea, que Estoy de es acuerdo un con eso. binomio de las dos, de comunicación, o sea, de serlo y de parecerlo y de parecerlo y de serlo. Que hay oportunidades para todos los profesionales de comunicación, así Sí. que en comunicar lo bueno, ¿no? Y todo lo que hacen las empresas para construir ese escudo reputacional que alguna vez, en algún momento en la vida, lo vamos a necesitar. Pero, a ver, los comunicadores o quienes, los periodistas, personas de comunicación, entendemos muy bien, pero siempre vamos a tener a alguien de finanzas, al costado, arriba o al frente. Entonces, hay que medir, hay que sustentar, ¿no? Hay que justificar, porque finalmente son empresas también. Entonces, ¿cómo actualmente, con todo lo que tenemos a la mano, podemos medir la reputación, ¿no? ¿Cómo medirla y traducirla en éxitos o en evaluaciones o en fracasos también? No todo es éxito. ¿Cómo hacen ustedes, Marcos? Sí. A ver, eso es lo más difícil de todo, porque al ser un intangible, claro, eso es lo más difícil. Pero por eso decíamos que donde nos sentimos más cómodos a la hora de tener que justificar, vamos a decirlo más planamente, en un proyecto de 2 años o algo por el estilo, es haciendo la máxima cantidad de fotos por el camino de cómo está la situación. Entonces, hay todo tipo de rankings, hay todo tipo de evaluadores, hay todo tipo de formas de poder ver cómo va evolucionando la reputación. Sí es cierto que cuantitativamente es lo más difícil. O sea, nosotros en este momento, si comenzásemos un proyecto, sabemos que la penetración en los medios, por decir algo, que es una forma fácil, porque al fin y al cabo, detrás de los medios también hay humanos y esos humanos también tienen una opinión de tu empresa, ¿no? Entonces, si tú empiezas un proyecto y ves que te cuesta o conseguir que tus comunicados o tus piezas de contenido penetren en los periodistas para que lo publiquen, y cómo al final de 2 años de proyecto ya te es mucho más fácil y ya saben quién eres, hablando platamente, ya saben qué es tu trayectoria y todo, pues eso ya es un antes y un después. Ahí ya puedes valorar que la reputación ha mejorado. Lo mismo se puede decir, aunque no de forma muy directa, temas de ventas. Lo mismo también se puede decir tema de esto. También hay otro tipo de scores y de rankings y de valoraciones del consumidor que también puedes valorarlo y todo, pero no la comunicación igualmente no es una acción-reacción. La comunicación no es como la publicidad que consigue resultados al día siguiente, ¿no? Es una lluvia fina, igual que la reputación, que es más fina todavía, ¿no? Que es una constante, todo moja, pero al fin y al cabo no empapa desde el principio. A lo largo del tiempo acaba empapando. Me gustan esas Qué buena analogía. analogías. Eso vamos a ponerlo ahí como quote en el episodio. Es verdad, es verdad. No es acción-reacción. Y hoy, 2025, hay mucha gente, muchos profesionales del marketing y de otras disciplinas que creen aún que la publicidad, o perdón, que la comunicación es publicidad. Y no lo es exactamente. No es acción-reacción. Vamos a ponernos ahí un banner atrás que diga eso.
Pues no solamente los marqueteros o los publicistas, de pronto ustedes también se han encontrado con algunos clientes que nos llaman, nos contratan. Hay fases, como bien han descrito ustedes en su metodología, que transitar, ¿no? Hablamos de un diagnóstico inicial para luego empezar a plantear objetivos, estrategias y tácticas, ¿no? Y sin embargo, los clientes lo que quieren es, una vez que empiezas tu primera acción, son resultados, ¿no? Y en realidad tienen que tener claro que no nos han contratado para vender, o sea, eso sucederá por default, ¿no? O sea, pero no Exacto. es nuestra misión el vender. Sin embargo, ¿cómo podríamos explicarles? Porque claro, no es como la publicidad donde entramos a los rankings o a los premios, ¿no? Hay KPIs, hay rankings, como bien explicaba Marcos, pero ¿es tan importante salir en el ranking para una empresa y su reputación? No, Sí. pues depende de la empresa, por supuesto. Ujú. Hombre, importante. No sé. A ver, voy a decir una cosa que lo decimos siempre en Petit Comité, pero nunca lo decimos abiertamente. Esto es una cosa de ego. Es puro ego. Salir en un ranking en ranking es ego, más que nada, ¿vale? Porque también todos los rankings están basados en unas encuestas. Aquí, ¿cómo ha sido esa metodología? Es que también eso depende. Obviamente, para nosotros, para justificar nuestro trabajo, es mucho más fácil si conseguimos que salgan la máxima cantidad de rankings y en mejores posiciones y hay evolución sobre los mismos. Eso está clarísimo. Pero todos sabemos que hay rankings y rankings. Hay dinero y no hay dinero. Hay buenas metodologías y no buenas Hay metodologías. contactos y no hay contactos. Efectivamente, hablando en plata. Entonces, sí, efectivamente, cuando se ve que una cuenta, que un cliente, que una empresa va a querer ser medido por eso, obviamente se intenta fomentar esas cosas, ¿no? Pero a nosotros nos gusta más ver la efectividad de las acciones, el cómo era antes y cómo era después y cómo hemos conseguido. A ver, la mayoría, siempre intentamos buscar un objetivo cuando empezamos un proyecto. Entonces, cuando nos llega una empresa y nos dice qué objetivo tiene, que es el de, me lo invento, conseguir un inversor y mejorar su reputación para conseguir un inversor aumentando el valor, ¿vale? Pues vemos que nos han puesto 3 años para un proyecto y va y lo conseguimos en 18 meses, con mejor valor, obviamente, y en 18 meses, pues eso es lo que nos llega de orgullo, ¿no? Y de satisfacción el conseguir ese tipo de objetivos mucho antes. Eso sí que es un buen ranking, ¿eh? Conseguir el objetivo con mucha más antelación, ¿no? ¿Tú qué vas a decir? No, lo que quería añadir es que el aparecer en un ranking, evidentemente, todo suma, ¿vale? Pero quería recordar lo que habíamos dicho al principio de nuestra conversación, que al final la reputación es esa percepción que tiene una persona en concreto por diferentes impactos que le ha llegado, por una experiencia positiva o negativa con una compra, por un anuncio de publicidad que ha visto, por las redes sociales, porque un familiar o un amigo le ha contado algo sobre esa empresa. Todo eso es lo que va formando esa reputación, no solamente el que aparezcas en un ranking. El ranking es, como decía Marcos, más para la propia empresa, ¿no? Que dice, ah, mira qué bien, hemos salido en este ranking. Pero eso es una gota más en el océano para la Sí. reputación de una empresa. Tenemos Al un final cliente son que un su montón. ranking, tenemos un cliente que su ranking era ahora me saludan por la calle y saben quién soy. O sea, ese es el ranking, ese es su ranking, ¿eh? ¿O no? ¿Qué nos ha Eso, pasado? eso, eso pasa. Sí. El club de playa de mis amigos me vio en el periódico de negocios y me dijo, oye, te vi. Sí, o sea, siempre hay un componente de ego, pero yo creo que también hay, y lo vemos en redes como LinkedIn, ¿no? Es que cada vez es como un sitio de puro autobombo y a mí se me hace cada vez más difícil disfrutar de ese espacio, que hay muy buen contenido todavía, pero hay muchísimo autobombo y todo es perfecto, pero bueno, como dices, ver los resultados reales siempre es muy Sí, sí. satisfactorio y creo que es el mejor indicador, ¿no? Y quiero pasar a otro punto porque el tiempo corre, nos Sí. quedan algunos minutos todavía, eh, y que tiene que ver con el contexto, y el contexto también es básico en lo que hacemos para gestionar la comunicación y la reputación de las marcas. Hoy en día pueden clonar las voces, pueden clonar, ¿no? Los cuerpos, los rostros, hay ejércitos de bots influyendo en las elecciones, el mundo polarizado. Entonces, ¿cómo manejar todo esto que venimos hablando, esta gestión de la reputación en un entorno tan convulsionado, lleno de fake news, de falsedades, de bulos? ¿Cómo hacen?
No, eso es difícil, efectivamente. Estamos Buena todos pregunta, aprendiendo buena todavía en eso. pregunta. Estamos todavía aprendiendo en qué situaciones, porque van a surgir un montón de situaciones bastante comprometidas. Ahora, por ahora, todo es anécdotas. Pero cuando de repente alguien saque una imagen o haga una imagen con algo que cause verdadero crisis, eso será un gran problema, claro. Yo pienso que el tema contrastar las fuentes es fundamental, ¿vale? Como periodista, No, eso pues es importantísimo. claro, Importantísimo. es fundamental. Sobre todo por eso, porque cada vez nos vamos a encontrar con más tipos de noticias como las que estáis comentando, ¿no? Que son todos falsas. Entonces, bueno, la contrastación de las fuentes, el poder indagar todo lo que se pueda para conocer el origen real de algún tipo de noticia, información, imagen, bueno, pues sí, yo creo que ahí al final influye mucho, ¿no? Ese trabajo manual, ese trabajo de campo, como yo digo, siempre el que hay una persona detrás que efectivamente, pues al final, con esa parte manual es cuando podemos conseguir o al menos averiguar qué hay de cierto o de falso en lo que tenemos Sí. delante. Las fuentes es lo más importante. Yo me estoy acordando de anécdotas de mis hijos, ¿no? Que cada vez que hablamos de cualquier tema, yo siempre les pregunto, pero tenéis que mirar la fuente, de quién ha salido. No es lo mismo que salga de un TikToker, o que salga de un medio oficial o que salga de un investigador. Depende de la persona, depende de la fuente, quien lo esté propagando, quien lo haya dicho. Y ese es el gran problema. Las fake news corren como bulos sin saber quién fue el primero que la creó. Entonces también eso es difícil Pero bueno, para eso precisamente, ese es el típico misil que hemos hablado antes, que un escudo reputacional puede impedir que dañe, ¿no? esa estructura, pero sí. No, sí, a Y toda en esta velocidad. época de información, donde al mismo tiempo convivimos con tanta desinformación y además donde hay una proliferación de entusiastas, ¿no? De gente que está en redes y que juega a ser periodista, no necesariamente informando. Hay mucho entusiasta también en el tema de las relaciones públicas, en el tema de la comunicación estratégica. En este mundo, yo he escuchado, sobre ustedes también, una frase que la he escuchado en redes que dice, que rezan los influencers, que dice, no importa que hablen bien o mal, importa que hablen, ¿no? Eso a mí me está haciendo daño cada día. Quiero escuchar, por favor, ustedes qué piensan, porque, y eso hago un link con el tema también de la cultura reputacional preventiva, ¿no? Entonces, por favor, díganme qué piensan de eso. A ver, yo creo que referido, esa frase la llevo yo escuchando toda mi vida, realmente, ¿no? No, no importa que hablen de mí, lo importante es que hablen. Hablen, sí. Pero yo creo que cuando estamos hablando de una empresa, evidentemente hay un sesgo importante que hay que tener en cuenta, por supuesto. Esa frase yo la he escuchado siempre referido a las celebridades, ¿no? A gente que sale en televisión, famosos, tal, que bueno, que al final lo que quieren es estar ahí delante, ¿no? Y tener esa visibilidad. Pero cuando estamos hablando de una empresa, cuando estamos hablando de una reputación corporativa, evidentemente eso no vale, eso no vale. Precisamente yo creo que a lo mejor la empresa de la que a lo mejor no se habla tanto, pero que está en la cabeza o en la percepción de todas esas personas que estamos diciendo, es la que realmente está haciendo las cosas bien y está construyendo su reputación, independientemente de que salga en un medio de comunicación o no salga, pero que cuando tenemos algún impacto a nuestra cabeza diga, pues mira, esta empresa la conozco por esto o por esto otro y me gusta, creo que puedo confiar, creo que es una buena empresa, creo que tiene una buena reputación, eso es lo que realmente importa. Ujú. Ok, Para perfecto. los Tomo que nos nota. están escuchando, eh, estoy totalmente de acuerdo. No se trata de que hable. Cuando hable, tiene que hablar bien, ¿no? Efectivamente. Si no, hay silencios que valen más que palabras sin contenido, sin sentido. Y otra cosa que me sucede es que muchas veces también me encuentro con posiciones que dicen que este tema compete solamente a los grandes. Claro, cuando vemos el Rep Track o estos barómetros mundiales, vemos a los grandes. Entonces, estamos hablando de miles de millones de dólares de facturación, ¿no? Presencias globales. Pero la gestión de la reputación, yo creo que involucra pues a los medianos y a los pequeños también. Y justamente en ese sentido, quisiéramos que nos recomienden desde su lugar de consultores, de expertos en la gestión de comunicación, cómo una marca
que puede ser un emprendimiento, puede ser una pyme, una empresa mediana, debería comenzar a gestionar, ¿no? Y a trabajar su reputación. Claro, es lo que yo te decía, lo que te decía al principio, cuando se elabora un plan, lo primero que se tiene que saber es quiénes son los stakeholders. Esos stakeholders pueden ser localizados localizados en cierto periodo de sitio, en un cierto sitio, o pueden ser innumerables o cómo. Entonces son a ellos como estructuramos el plan de acción. Esos stakeholders me da igual si están en la calle de enfrente, son un perfil en concreto o es la comunidad en general. Entonces a esos nos vamos dirigiendo. Entonces da igual el tamaño de la empresa, porque lo que importa es si esos stakeholders los tenemos localizados, dónde podemos localizarles, ¿no? Y cómo les impactamos y qué tipo de acciones a llevar a cabo para llegar a ellos. O sea, no es tanto así, como te decía, el tamaño de la empresa, sino los stakeholders, cómo están de sofisticados. Mm, ¿No? Y Si sea un distintos, emprendimiento pequeñito. ay, perdón. Claro. Perdón, distintas áreas de comunicación tienen distintos stakeholders, ¿no? Hablábamos hace un ratito del tema de la reputación, por ejemplo, en el tema digital. Ustedes también habrán tenido esa lucha, ¿no? Mucha gente digital quiere subirse a los virales, ¿no? Y de repente montarte en un viral, hacer una campaña de viralización para tu marca va en detrimento contra la estrategia de reputación que tú has planteado. ¿Cómo manejamos eso? Porque al final los de corporativa parecemos que somos los malos de la historia. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo hacer esa comunicación holística? ¿Cómo empatar todas las áreas y la distinta comunicación según stakeholders? Bueno, hay que alinear desde el principio, en todas las diferentes palancas que tenemos, ¿no? Tenemos que alinear esa campaña de comunicación o ese vídeo viral que estás tú comentando, si realmente está alineado con la estrategia de comunicación o con la estrategia de marca que tiene una empresa, con la estrategia de ventas que tiene una empresa, ¿vale? Entonces, es verdad que hay muchas empresas que hacen cosas de forma espontánea por ser virales en un momento, pero eso tiene los días contados, por supuesto, ¿no? Porque tan pronto aparece, tan pronto como desaparece. Entonces, yo creo que es importante que haya una estrategia de alineación con todas las acciones que queremos llevar a cabo y que al final todas vayan remando en el mismo sentido. Es lo que realmente hace que las acciones que llevamos a cabo en una empresa se queden ahí durante más tiempo, porque estamos tocando diferentes departamentos o diferentes palos en la misma dirección. Y eso es lo que hace que, evidentemente, esa reputación pues, se vaya construyendo poco a poco. Que sea sólida, ¿no? Y que no sea Mm. endeble en el tiempo. Sí, y no caer ante ante la tentación de los trends, ¿no? Las tendencias. Sí. Ahí, no todos los CEOs deben ser TikTokers, ¿no? No toda la comunicación debe ser viral, ni dar risa, ni ser humorística. O Ni todas sea, las empresas tienen que estar en TikTok por el hecho de que sea una tendencia. Si hay empresas como más formales, más serias, que no generan a lo mejor tanto contenido en vídeo, pues no tienen por qué estar en TikTok, se pueden hacer cosas puntuales, pero yo creo que, bueno, cada empresa o cada sector tiene su momento y su plataforma o su lugar. sí, Eso claro, me lleva pues, a que estamos hablando todo el rato y en todo en constante, en nuestra conversación estamos hablando todo el rato de reputación corporativa, ¿vale? Que mucha gente la confunde con la reputación online, que es un poco lo que estamos empezando a hablar. Cuando alguien tiene una toma de decisión que hacer, para lo que sea, lo primero que hace es consultar en el mundo digital, que es donde se encuentra muchísimo, ¿no? Ahora, ¿no? Ya antes, el papel ya antes guardaba, todo el mundo guardaba sus revistas y todo, ya nadie lo guarda. Con lo cual, ¿dónde buscas información? En online. Y en online perdóname, se mantiene una reputación. Hay un remanente. Entonces la gente va a buscar qué es de esta empresa, qué noticias han salido, o salieron, o hubieron. Entonces, todo eso es reputación que fuiste construyendo, positiva o negativa. Lo mismo con redes sociales. No todo el contenido que una empresa publica ha de tener grandísimos volúmenes de audiencia. ¿Por qué? Porque el contenido se va a quedar y esta persona que estaba poniendo de ejemplo va a investigar y va a ver ese muro con esa información que hubo hace tiempo, con lo cual eso es una reputación. Es decir, la reputación la has construido en LinkedIn, etcétera, lo has construido en el tiempo y se ha quedado ahí, en el pasado de Internet. Con lo cual esa reputación online también es interesante
mantenerla y madurarla. No todo está en audiencias, como estábamos hablando, ¿no? Claro, y cuidarla, ¿no? Porque cualquier error de una empresa o cualquier mal momento también va a quedar plasmado en esa huella digital o en esa sombra digital que hay en Internet. Y sí, efectivamente, lo interesante es que hoy en día básicamente todo lo que hacemos en el mundo offline de alguna u otra forma va a tener un reflejo y va a quedar en este gran repositorio de redes sociales, ahora de inteligencia artificial, ¿no? De redes de video como TikTok. Entonces, de alguna forma nos van a encontrar y también hay que cuidar eso, pero eso nos va a dar como para hablar otro episodio más. Buf, buf. Así que Estaba yo pensando vamos a lo volver a que invitar. ahora es, lo que antes era válido reputacionalmente, ahora con, hablando muy en plata, con la era Trump, puede darse la vuelta totalmente. O sea que... Sí, así estamos en este contexto. Y bueno, ya nos va ganando el tiempo. Quisiera, Marco, Sigma, que de repente nos puedan redondear una idea final para nuestra audiencia sobre el tema de reputación corporativa que estamos hablando y que se queden con esa idea, pues, quienes nos están viendo o escuchando en este episodio. Bueno, lo primero, contestarte una pregunta que has hecho 2 o 3 veces, que el influenciar viene de Inma in Marcos, ¿vale? Era lo que habéis pensado de Augusto. Y luego no. Decir que nosotros consideramos que toda comunicación tiene que hacerse sólidamente y por eso conceptualizamos que la reputación es fundamental. Lo ideamos con la palabra reputación, pero reputación es percepción, reputación es conceptualización, es imagen, es branding, es comportamiento, es muchísimo, muchísimo. Hablamos todo el rato de reputación, pero es cualquier cosa como una empresa actúe o salga hacia afuera del exterior o hacia adentro. Eso es reputación. Entonces, consideramos que es muy importante. No sé qué más. A mí me gustaría añadir que, bueno, que quede claro a las personas que nos están escuchando que, como hemos dicho en varias ocasiones, la reputación no es algo que se pueda crear de un día para otro, es algo que hay que trabajarlo durante mucho tiempo, tocando diferentes palancas, pero sobre todo quien quiera, cualquier empresa o cualquier líder, CEO directivo de empresa que quiera mejorar la reputación de su empresa, sobre todo tiene que confiar y tiene que creer en la reputación Y corporativa. hacer con un buen plan, porque no se puede hacer la reputación sin un buen plan, eso seguro. Mucha estrategia, ¿no? No es una cosa improvisada, ni Sí, planeada. sí. Mm, Ahora sí, ahora No, no. No, eso no. me gusta no mucho soy eso, pero, improvisador. y antes de terminar, algo que habían tocado ustedes, Marco había dicho, estamos hablando de reputación corporativa y estamos dejando de lado la reputación personal, que también es importante gestionarla, porque finalmente las empresas se componen por personas, ¿no? Y entonces hay algunos directivos que dicen, bueno, yo en mis redes pongo lo que yo quiero, ¿no? A veces los voceros van por libre, ¿no? Entonces hay que también alinearlos a a la planificación estratégica corporativa, ¿cierto? Cierto, hombre. Eso, No, sí. cuando una persona es un directivo de una empresa tiene que cuidar en los diferentes escaparates que tiene, que dice y que no dice, ¿no? Está su imagen como representante, ¿no? Como líder de una marca, de una organización, pues evidentemente tiene que cuidar. Yo pienso que tiene que cuidar bastante pues el qué decir o no puede ir por libre Pero cualquier la parte empleado. personal, claro, pero Pero cualquier no solamente el empleado, o sea, directivo. hay que inculcar el propósito de la empresa, los valores de la empresa a todos los empleados que tengan contacto hacia el exterior o contacto, vamos, porque internamente también se habla mucho ¿cómo se llama? Del embajador. El mejor embajador es el empleado, ¿no? Entonces, si tienes a todos tus empleados bien conceptualizados con todos los valores y los propósitos de la empresa, son los que mejor los pueden transmitir. Desde el que coge el teléfono en la centralita, la cajera, hasta el mecánico o incluso el plan directivo. Absolutamente todos están transmitiendo la reputación de la empresa. O sea, desde una educación, un saber estar, una vestimenta, no sé, muchísimas relaciones. Todo suma. Todo suma. Así que cuidado con lo que publicamos. Y Sí, sí, bueno, sí. ya, yo creo que vamos a invitarlos otra oportunidad para Sí, por favor, que a hablar de mí me ha repente, encantado. sí, He más aprendido de la mucho parte hoy. digital, la parte del employer branding, los embajadores de marca.
y todo eso. Bueno, para quienes deseen saber más acerca del trabajo que hace Inma y Marcos, pues pueden visitar aquí Influenciar con M. Influenciar. Ya saben Aquí por lo qué vamos a es. poner acá abajito. Muy bien. Tenía pistas. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, Inma Marcos, por su tiempo, por su generosidad en compartir con nuestra comunidad. Y bueno, sean bienvenidos por muchas ocasiones más, acá en Princeside Podcast. Muchísimas gracias a vosotros por hacernos de altavoz para poder tener un ratito de hablar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ha sido muy gratificante hablar con vosotros, de verdad. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos hasta el próximo episodio. Que estén muy bien.